¿Qué está pasando? Acaban de resurgir viejos archivos de un experimento de la CIA de 1988 y no puedo creer lo que afirman haber encontrado en un nuevo informe impactante. La CIA ha publicado documentos secretos en su sitio web que aseguran haber localizado el Arca de la Alianza. ¿Soy el único que piensa que esto suena como si fuera sacado de una película de Hollywood? Sin embargo, es una afirmación legítima que puedes leer tú mismo en su página. Me sorprendió tanto como dicen haber encontrado esta antigua reliquia bíblica que decidí investigar más a fondo. Aquí está la historia. En 1988, la CIA llevó a cabo un experimento llamado Proyecto Sunstreak, parte del programa secreto Proyecto Stargate, que se enfocaba en usar habilidades psíquicas como la telepatía y la energía mística para recopilar inteligencia. Entrenaron a personas en visión remota para obtener información sobre objetivos distantes u ocultos a los que no se podía acceder por medios convencionales. Entre tú y yo, estoy un poco dividido, porque más adelante te contaré dónde creo que está realmente el arca, pero al mismo tiempo sabemos que este tipo de prácticas puede producir resultados. Sin embargo, también sabemos que Dios no aprueba estas cosas y juzgará a quienes las practican. Ahora toma todo eso en cuenta y presta atención a esto. La CIA usó a un psíquico, alguien que afirmaba tener la capacidad de percibir cosas más allá de los sentidos normales, al que llamaron visor remoto número 32. Su tarea era localizar el Arca de la Alianza. Lo interesante es que la CIA no le dijo al psíquico qué estaban buscando, solo le dieron un conjunto de coordenadas y le pidieron que describiera lo que veía. Lo que siguió fue una descripción sorprendente que parecía coincidir con el Arca de la Alianza descrita en la Biblia. Según los documentos desclasificados, el visor remoto número 32 describió un objeto como un contenedor hecho de madera, oro y plata, decorado con un ángel de 6 alas. ¿Qué piensas al escuchar eso? Además, el psíquico afirmó que estaba escondido en un lugar subterráneo, oscuro y húmedo, en algún lugar del Medio Oriente, y que los edificios cercanos tenían techos abovedados. Hagamos una pausa aquí, porque sé lo que algunos están pensando. ¿Por qué se publica esta información ahora? ¿Es una distracción para desviar la atención de otra gran noticia? ¿O es porque lo que voy a compartir a continuación muestra que todo se está poniendo un poco extraño? Escucha esto. El visor remoto dijo que el propósito del objeto era unir a las personas. ¿Te suena familiar? También afirmó que tenía que ver con una ceremonia de homenaje a la memoria y la resurrección. Aún más sorprendente fue su declaración de que el objeto estaba protegido por entidades, una especie de guardianes misteriosos que destruirían a cualquiera que intentara abrirlo antes del momento adecuado. Sé que usamos mucho la palabra loco, pero esto realmente es una locura. Que la CIA publique este tipo de información es impactante. Sin embargo, no estoy tan seguro de que lo que la CIA encontró sea realmente el Arca de la Alianza, porque personalmente creo que alguien más la descubrió hace mucho tiempo. Y no es quien estás pensando. Probablemente ya tengas una idea de qué es el Arca de la Alianza, pero por si acaso, durante siglos, el Arca ha sido un misterio. En la Biblia, el Arca era una caja sagrada construida por los israelitas para contener los 10 mandamientos, las leyes que Dios le dio a Moisés. Se guardaba en el templo de Jerusalén, pero desapareció en el año 587 a.C., cuando los babilonios sitiaron la ciudad. Ahora llegamos a la parte que todos estaban esperando. ¿Dónde está el verdadero Arca de la Alianza y quién es el Indiana Jones de hoy? Permíteme presentarte a 3 personas que afirman haberla encontrado. Primero, el rabino Yehuda. En 1982, el rabino Yehuda y un amigo realizaron una excavación arqueológica secreta y arriesgada. ¿Por qué tanta discreción? Porque estaban excavando debajo del monte del templo, un lugar donde se encuentran edificios religiosos de gran valor y significado para grupos de todo el mundo, lo que lo convierte en un asunto muy delicado.
Estos dos hombres afirmaron que lograron entrar a través del muro occidental y encontraron una cámara interior que databa de hace 2800 años. En el fondo de esa cámara, según ellos, estaba el Arca de la Alianza. Dijeron que la vieron y que estaban a solo unos metros de ella, pero se negaron a tocarla. Ellos creen que cuando se reconstruya el tercer templo, ese será el momento de sacar el arca y mostrarla al mundo. Sin embargo, mientras realizaban estas excavaciones en privado, una compañía de radio se enteró y filtró la información a todo Israel. A la mañana siguiente, grandes grupos de manifestantes enojados se reunieron, exigiendo saber cómo alguien se atrevía a cavar debajo del monte del templo. Desde entonces, la situación ha sido muy tensa y por eso no se han podido realizar más excavaciones. Segundo, los monjes de Aksum. En una pequeña capilla en Etiopía, un grupo de monjes asegura que ellos tienen el Arca de la Alianza. Hay varias historias sobre cómo el Arca de la Alianza llegó a Etiopía, pero el punto es este. Los monjes de una pequeña capilla en Aksum insisten en que poseen uno de los objetos más sagrados de la historia. Sin embargo, hay un problema. Son tan reservados que no permiten que ningún forastero entre a la capilla. Solo un monje guardián puede ver el arca, y únicamente él tiene acceso a ella. ¿Por qué es esto un problema? Porque hace muy difícil verificar si sus afirmaciones son ciertas. Edward Ullendorf, un profesor de estudios etíopes, afirmó que tuvo la oportunidad de ver la supuesta arca y dijo que no era más que una caja de madera construida en la época medieval, mucho después de la era bíblica. Entonces, quiero preguntarte, ¿dónde crees que está el Arca de la Alianza? ¿Crees que está en Etiopía? Sé con certeza que algunos de ustedes no esperarán la respuesta que estoy a punto de compartir. El tercer candidato es Ron Wyatt. Ron Wyatt fue uno de los precursores que afirmaron haber descubierto el Arca de Noé en Turquía, pero ¿también encontró el Arca de la Alianza? Ron creía que el arca estaba ubicada en lo que se conoce como la tumba del jardín, justo al lado del Calvario. Obtuvo permiso y comenzó a cavar allí. Según él, encontró un pasaje directamente debajo de los agujeros de la cruz, donde Jesús fue crucificado, y en ese lugar descubrió el Arca de la Alianza. Ron afirmó que, al encontrarla, se topó con 4 ángeles que le dijeron: sí, puedes tomar fotografías y videos, pero mantén el material guardado hasta el momento señalado, cuando lo revelarás al mundo. ¿No suena esto un poco similar a lo que la CIA también afirmó? Sin embargo, es difícil determinar si Ron realmente encontró el arca, porque no tenemos el mismo cuerpo de evidencia que para sus otros descubrimientos. Así que, de nuevo, te toca a ti. ¿Crees que Ron Wyatt es realmente el hombre que encontró el Arca de la Alianza? Mi respuesta podría ser un giro inesperado para algunos de ustedes. Pero antes, lamento decir esto de nuevo. Solo quiero recordarles que la primera parte de este video es solo para fines de entretenimiento. Ahora llegamos a la parte crucial. ¿Por qué es el Arca de la Alianza uno de los objetos más importantes del mundo? Primero, porque fue diseñada por Dios. Él dio instrucciones específicas sobre cómo debía construirse. Estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. En la parte inferior tenía 4 anillos dorados unidos a ella, y a través de estos anillos pasaban postes de madera de acacia que permitían a los sacerdotes transportarla cuando era necesario. Lo más hermoso era el propiciatorio, o cubierta de expiación. A cada lado había 2 querubines de oro con sus alas extendidas, simbolizando que obedecían a Dios y que su atención estaba enfocada en el propiciatorio, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Dentro del Arca de la Alianza estaban los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, el bastón de Aarón y una jarra de maná que recordaba al pueblo de Israel cómo Dios proveyó para ellos durante los 40 años que vagaron por el desierto. Pero, ¿por qué era tan preciosa el arca? Si tuviera que resumir los 31.000 versículos de la Biblia en una sola palabra, elegiría expiación. El Arca de la Alianza representaba la expiación por los pecados del pueblo.
Déjame explicarlo. El lugar de descanso natural del arca era el tabernáculo de Dios, un lugar santo. Dentro del tabernáculo había una cortina especial, y detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo, un espacio aún más sagrado. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, y solo lo hacía una vez al año, en el día de la expiación, también conocido como Yom Kippur. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la Biblia dice que Dios se encontraba con él allí, y el Señor de la creación se cernía sobre el arca de la alianza. Sin embargo, este encuentro con Dios era muy diferente de un encuentro entre tú y yo. La antigua historia bíblica nos enseña que el sumo sacerdote debía tomar medidas muy especiales antes de poder presentarse ante el Señor. Primero, el sumo sacerdote debía bañarse y ponerse prendas especiales. Luego, tenía que sacrificar un toro como ofrenda por el pecado, tanto por él como por su familia. Solo después de obtener la sangre del sacrificio, podía ir detrás del velo y encontrarse con Dios. Una vez dentro, tomaba la sangre, mojaba su dedo en ella y la rociaba sobre el propiciatorio para expiar sus propios pecados. Solo entonces podía proceder a hacer expiación por el pueblo de Israel. Para esto, tomaba 2 machos cabríos. El primer macho cabrío era sacrificado, y al igual que con el toro, el sumo sacerdote llevaba su sangre detrás de la cortina y la rociaba sobre el propiciatorio, apaciguando la ira de Dios por los pecados del pueblo. Luego venía el segundo macho cabrío. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza, simbolizando la transferencia de los pecados del pueblo a este animal. Después, una persona designada, conocida como el hombre designado, llevaba al macho cabrío al desierto y lo dejaba libre. Mientras el animal huía, se llevaba los pecados de la comunidad, eliminándolos por completo. De ahí proviene el término chivo expiatorio. Entonces, ¿qué piensas? ¿Dónde está el arca de la alianza hoy y alguna vez será revelada al mundo? Antes de compartir mi opinión sobre su ubicación, déjame hacerte una pregunta importante. ¿Ya lo ves? ¿Todo lo que he compartido contigo te suena familiar? ¿Te muestra la verdad? Tal vez este versículo de la Biblia pueda arrojar algo de luz. A diferencia de los sumos sacerdotes de antaño, Jesús no necesita ofrecer sacrificios día tras día. Él se sacrificó por los pecados de una vez por todas al ofrecerse a sí mismo. Hebreos 7:27. Tenemos un nuevo sumo sacerdote, Jesucristo, quien no necesitaba ofrecer un sacrificio por sí mismo porque era sin pecado. Pudo presentarse ante Dios con valentía y decir: soy sin pecado y presento el sacrificio. Nunca olvides esto: el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para siempre, pagando eternamente por nuestros pecados. Su sangre apaciguó la ira de Dios, apartándola de nosotros y llevándola sobre sí mismo. Por eso ya no necesitamos esos sacrificios antiguos, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Si recuerdas una sola cosa de este video, que sea esto: cuando Cristo dijo "consumado es", el velo del templo se rasgó en 2, abriendo el camino para que entremos con valentía a la presencia de Dios. El precio de nuestros pecados fue pagado y ya no estamos separados de Él. Entonces, ¿vendrás a Jesús hoy? Tal vez querías escuchar sobre la CIA o toda esta información sobre el arca, pero te pregunto, ¿aceptarás su perdón? ¿Vendrás a Él y dejarás que separe tus pecados tan lejos como el este está del oeste? ¿Vendrás al Salvador hoy? Porque si eliges rechazarlo, la ira de Dios de la que hablamos permanecerá sobre ti y sufrirás las consecuencias por toda la eternidad. Ahora, ¿dónde creo que está el arca de la alianza? Recuerda que soy solo un ciudadano promedio, un tipo en internet, así que esto es solo mi opinión. Te invito a tomar toda la información y llegar a tu propia conclusión. Dicho esto, después de 2 Crónicas 35, el arca prácticamente desaparece de las escrituras. En el 587 a.C., los babilonios invadieron la Tierra Santa y destruyeron el templo. Algunos creen que el arca fue destruida en ese momento, mientras que otros dicen que el profeta Jeremías, sabiendo lo que iba a pasar, la escondió en una cueva antes de la invasión. Pero aquí está mi opinión, y no
te voy a mentir, es un poco un giro inesperado. Creo que alguien sí tiene el arca ahora mismo. Y ese alguien es Dios. Desde el libro de Crónicas no volvemos a escuchar sobre el arca hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. Allí en Apocalipsis 11:19 dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo». Hablemos de esto. Puede que esté muy equivocado en mi interpretación de este versículo, pero me parece que tal vez nunca la encontremos en la tierra, porque Dios nos dice que está en el cielo. Además, no olvidemos esto. No hay evidencia bíblica de que el arca haya estado escondida en la tierra. E incluso si lo estuviera, realmente merecemos encontrarla en un mundo donde somos tan anti-Dios, tan opuestos al Señor. ¿Merecemos tener algo tan sagrado? Y más importante aún, ya no necesitamos el arca, porque tenemos un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y eso es suficiente para mí, y espero que también lo sea para ti.